Buenos días, hoy estamos con el tema del sistema de lubricación. El sistema de lubricación de motor diésel es reducir al mismo, al mismo desgaste de las piezas móviles, ¿no? Del motor, ¿no? Se refiere a que las partes móviles tienen tiempo a desgastarse, ¿no? Y lo cual, mediante el sistema de lubricación evita el mínimo desgaste, ¿no? Que se produce el rozamiento y también evitar su agotamiento por exceso de calor. Su finalidad es refrigerar las partes móviles y aquellas a las que no tiene acceso al circuito de refrigeración, ¿no? Por ejemplo, las bielas, ¿no? Asegurar la estanqueidad necesaria para el cilindro, ¿no? Reducir el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿no? Acá se refiere más a las partes móviles, los materiales que se encuentran en pleno rozamiento, ¿no? Lo cual evita reducir, ¿no? Efectuar una limpieza de los órganos lubricados mediante la raza de impurezas, ¿no? Todas las impurezas que tienen, ¿no? Que queden en el cilindro, ¿no? Propiedades de los lubricantes, propiedades físicas, propiedades térmicas y propiedades químicas, ¿no? Y aditivos. Las propiedades físicas tenemos el color fluorescencia, que en la actualidad carece en la actualización, ya que los activos enmascaran esta propiedad, ¿no? Densidad es la relación entre la masa y el volumen, lo que se conoce como peso específico, ¿no? Es conocido que el aceite tiene una densidad inferior a la del agua, ¿no? Viscosidad, considerada la propiedad física más importante de los aceites, y se puede definir como la facilidad de movimiento que tienen sus moléculas entre sí. La medida de rozamiento interno o resistencia que tiene al fluir, ¿no? Y acá tenemos lo que es las propiedades químicas, ¿no? Es el número de neutralización ácida alcalinidad, ¿no? Es la cantidad de alcalí o ácido, ¿no? Que se requiere para neutralizar el contenido ácido básico del lubricante, ¿no? Corrosión del cobre, ¿no? Es importante la capacidad de corrosión a los metales blandos, ¿no? Que por ejemplo son los metales de biela y lo cual son materiales blandos, ¿no? Punto de inflamación es la temperatura mínima a la cual el aceite desprende la cantidad suficiente de vapores para inflamarse momentáneamente al serle aplicada una llama. Cuando un aceite se quema, deja residuos carbonosos que forman depósitos no deseados y pueden favorecer fenómenos como el autoencendido o la detonación. Siguiente. Aditivos. Representan entre el 10 al 20% del lubricante y tienen como misión mejorar las características de la base, además de complementarla para asegurar una buena lubricación. Los aditivos normalmente se incluyen por 3 razones. Para reforzar algunas propiedades del aceite, para dar nuevas propiedades al aceite eliminadas durante su refinición y para incorporar ciertas propiedades que antes no tenían, ¿no? Los aditivos, los antioxidantes destinados a retardar la oxidación del aceite, evitando la oxidación
a altas temperaturas, cosas que favorecen a la aparición de lodos, barnices, en un aumento de la viscosidad y la aparición del producto ácidos corrosivos, ¿no? Entonces, es necesario, pues, estos aditivos dentro del aceite. Esto sucede, por ejemplo, cuando el vehículo está trabajando a altas temperaturas, ¿no? Y los antiespumantes disminuyen la inyección del aire en el lubricante y evita la oxidación. Sabemos que los componentes de nuestro motor pues están expuestos a la oxidación. Entonces, estos antiespumantes evitan que se oxiden los componentes del motor. Detergente a temperaturas medias y altas se encarga de mantener libre al motor de depósito de loacas, barnices, residuos carbonosos mediante la suspensión de estos nocivos depósitos, ¿no? Entonces, estos detergentes permiten evitar toda la contaminación dentro del aceite. Para lograr todo este sistema, se incorporan ciertos componentes, ¿no? Como la bomba de aceite. Es la encargada de succionar el aceite contenido en el cárter sin antes pasar por un filtro inicial. La bomba de engranajes, la que constituye un cárter o cuerpo de la bomba donde se alojan los piñones, uno conocidos que gira libre en su eje, por el otro lado el conductor que toma su giro generalmente del árbol de levas y conductos o pasos, una entrada de aceite y otra salida de aceite. No, normalmente con nosotros tenemos que considerar que el motor diésel normalmente fue diseñado para trabajar en vehículos pesados. Por tanto, la bomba de aceite va a ser el tipo de piñones como estamos viendo en la parte derecha, ¿no? Entonces, este tipo de bomba va a ser la que va a llevar todo vehículo pesado. Y en algunos motores pequeños, llámese autos, ¿no? Van incorporados algunas bombas de paletas, ¿no? La bomba de paletas está constituida por un cuerpo cilíndrico con conducto de entrada y otro de salida del lubricante, en un motor ranurado directamente, montado excéntricamente en el cuerpo de la bomba, que se puede alojar 2 o 4 paletas con un muelle entre ellos, encargados de mantenerla presionada contra el cuerpo de la bomba, entre ellas 2 o 4 cámaras. La siguiente. No, acá vemos la ubicación de este tipo de bomba de aceite, ¿no? Como decíamos, es un tipo de bomba que se utiliza en motores pequeños, ¿no? De autos. Y esta va incorporada en la parte delantera de la distribución en el cigüeñal. La bomba toroidal, tipo de bomba de la más moderno, utilizados en vehículos automóviles y toma de giro directamente del cigüeñal al estar emplazadas en el extremo de este. Entonces vemos acá en la bomba los engranajes, un exterior y un interior. El interior pues es el que va a recibir la fuerza del cigüeñal y va a girar a través del rotor y va a succionar el aceite del cárter y lo va a enviar a través de este orificio a la galería principal que va conducida, ¿no?, al filtro de aceite. Siguiente. Los aceites lubricantes se clasifican de acuerdo al nivel de servicio, API y el grado de viscosidad SAE, ¿no? Entonces de aquí determinamos nosotros para qué servicio vamos a utilizar.
API, American Petroleum Institute o Instituto Americano del Petróleo, el API clasifica los aceites para motores a gasolina con la letra S de servicio y una segunda letra D que indica el nivel de desempeño del aceite referida al modelo o año de fabricación de los vehículos como son la SA, que ya están en desuso, SB también ya en desuso, SC en desuso, SD, ISE, ISF, SG y SH que están en desuso. Ahora los actuales entonces es el SJ, ¿no? Entonces estos aceites son los que cumplen todos los requisitos para los motores modernos, ¿no? Eso significa que todos estos aceites tienen el paquete de aditivos que hemos mencionado anteriormente. Y estos aceites no lo tienen, por eso que no se pueden usar este tipo de aceites en motores modernos. Aún, bueno, se pueden utilizar en motores antiguos, ¿no? Con la letra C comercial, los aceites para motores, diésel y una segunda letra que se refiere al año, tipo de operación y el diseño, como son las CA, CB, CD, CD y CD2, CE, CF y CF2 y la SF4 y la CG4, ¿no? Que es para ya motores modernos más actuales. La letra GL, que son para aceites de transmisión en diferenciales como el GL1, GL2 y GL3 son utilizados en transmisiones, ¿no? Llámese como cajas de cambios y sistemas de transmisión, ¿no? O diferencial. Siguiente. SAE. Sociedad Automóviles Engine, ¿no? En inglés, Sociedad de Ingenieros Automotrices. Monogrado es el que cuenta con un solo grado de viscosidad. En los carros modernos ya no se utiliza con frecuencia, pues los motores tienen menor tolerancias. No, estos aceites, los monogrados, prácticamente ya están en desuso, ¿no? Salvo algunos motores antiguos que utilizan. ¿Por qué? Porque este aceite es sumamente grueso, es de una mayor viscosidad. Nosotros sabemos que las tolerancias en nuestros motores modernos son menos de 2 milésimas, ¿no? Entonces, meterle un aceite más pesado, entonces no vamos a tener una lubricación, por tanto vamos a tener un deterioro del motor. Entonces, los multigrados, ¿qué quiere decir este multigrado? Que nosotros vamos a tener 2 grados, ¿no? Sabemos que el motor trabaja en frío y trabaja en caliente, entonces nosotros vamos a tener doble grado. Tiene 2 grados de viscosidad para garantizar un buen desempeño en temperaturas distintas. Por tanto, el motor como el medio ambiente en el cual se encuentra operando el vehículo. El grado que tiene una W, ¿no? Del inglés winter o invierno, que significa frío, ¿no? Es la viscosidad cuando el aceite va a estar en estado frío en el motor, ¿no? Entonces va a tener cierta viscosidad. Tiene un buen comportamiento a bajas temperaturas. Cuando menos es el número mayor, es la fluidez del aceite a bajas temperaturas o en el momento del arranque. Por ejemplo, un SAE 0W-A25. Sabemos que todavía, ¿no? Entonces, SAE W quiere decir grado de viscosidad en frío, ¿no? Sabemos que los aceites son probados a 0 grados centígrados y
a 100 grados centígrados. Entonces, a 0 grados centígrados estará pues este aceite en frío, ¿no? Y en caliente estará a 25. A 25. Está. Puede seguir, profesor. Sí, déjalo ahí nomás ya, pues después lo arreglamos. Está, profesor. Ya. Un aceite sintético, decíamos que es un aceite preparado, ¿no? A base de químicas de productos, por ejemplo, naturales, ¿no? Ofrece características mejoradas como alta estabilidad de los cambios de temperatura, ahorro de energía, adecuado efecto detergente, capacidad de mantener limpio el sistema de lubricación y mayor vida útil para el motor y el lubricante. ¿No? Tenemos estos aceites, entonces los aceites sintéticos, que los son aceites mejorados y que tienen un buen rendimiento en el motor. Sigue. Siguiente. Bueno, estamos viendo de aquí el despiece de un filtro de aceite. La función o misión es de retener las partículas contenidas producto de la combustión y el medio ambiente, ¿no? Nosotros sabemos que las partes internas del motor son espacios tan estrechos que cualquier suciedad podría obstruir, ¿no? Entonces vemos acá la carcasa. Acá tenemos el despiece de un filtro, ¿no? La carcasa, un muelle, tenemos una válvula bypass, tenemos la malla o filtro, ¿no? El elemento de filtro de papel especial, tenemos una válvula de retención lado limpio, válvula de retención lado sucio, tenemos un sello, ¿no? Y su junta. Ahora acá nosotros tenemos una válvula bypass. ¿Para qué es esta válvula bypass, no? Esta válvula bypass significa de que cuando el filtro está completamente sucio, ¿no? Que no permite ya el pase del aceite, esta válvula abre y deja pasar el aceite ya sin filtrar, ¿no? Se abre, entonces el motor no va a dejar de trabajar sin lubricante, ¿no? Esa es la función de esta válvula bypass. Siguiente. Acá vemos la válvula de presión de aceite, ¿no? La válvula reguladora de la bomba de aceite se encarga de regular la presión del flujo de aceite para garantizar que ésta sea continua. Vemos cómo está constituida esta válvula. Vemos un conducto al circuito, o sea, hacia el motor. Vemos una entrada y vemos también un retorno, ¿no? Cuando la presión excede, ¿no? Esta presión empuja a esta válvula y parte del aceite regresará al cárter y solamente una parte irá al motor, ¿no? Entonces nosotros conocemos que la presión normal de lubricación es entre 80 90 grados o libras, ¿no? Presión entre 80 90 libras. Pasada de esta presión, entonces esta válvula se abre.
¿Por qué? Porque las presiones mayores también afectan a los anillos, ¿no? Permitiéndole un consumo de aceite. Por eso es que se debe mantener una presión constante dentro del sistema. Tenemos el sensor de presión de aceite. Envía una señal eléctrica al tablero del panel de instrumentos para controlar para el control del conductor, ¿no? Entonces, este es una llave, ¿no? Para abrir y cerrar un circuito. Si no hay presión en el sistema, esta válvula va a estar, pues, separada, ¿no? O sea, abierto el circuito. Pero cuando hay una presión suficiente de los 90 libras, ¿no? Entonces, esta presión va a empujar una platina interna, permitiendo hacer contacto, ¿no? En la parte interior con los componentes internos, ¿no? Que lleva esta válvula, entonces permitiendo el cierre del circuito y encendiendo un foco en el tablero. Acá, como vemos, a ver, acá tenemos, ¿ve? El de aceite, un tachito, eso significa, entonces, aceite. Cuando no hay presión de aceite, entonces se enciende, este foquito se enciende, pero cuando hay presión, entonces este tacho se apaga. Entonces, de ahí puede el conductor controlar, ¿no?, la presión dentro del vehículo. Siguiente, Martín. No, acá tenemos un medidor de presión tipo mecánico, ¿no? El cual nos permite medir la presión directamente, ¿no? A través de estos diferentes racores, y también hay tomas para tomar tapones dentro del monobloc que nos permiten insertar, ¿no?, este manómetro y poder medir la presión. ¿Qué presión exacta está teniendo el motor, ¿no? Si algún problema, por ejemplo, se presentara en el circuito eléctrico, ¿no? Si no apaga el foco o no enciende el foco, ¿no? Entonces tenemos que verificar nosotros a través de este instrumento, verificar la presión de la que está trabajando el vehículo. Siguiente. Bueno, ahí, como se llama, profesor, también nosotros nos tenemos que ayudar también con el manual del fabricante también, ¿no? Sí, dentro de las presiones normales, son estándares, son para cualquier vehículo, están dentro de los 80, 90 PSI, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero hablemos como decíamos, que hay dos tipos de presiones, ¿no? La presión cuando está con el aceite frío y la presión cuando está con el aceite ya caliente, ¿no? Eso sí hay variación, ¿no? Nosotros hablamos de una presión normal, ¿no? Pero cuando el motor ha calentado, entonces ya la presión no va a ser la misma, va a tener que bajar. De repente ya, pues, estando el motor caliente, ¿no? Nos podrá marcar una presión de 70 libras, van a disminuir, ¿no? Y en mínimo puede ser hasta 30 libras con el motor caliente. Pero las presiones son estándar para todo motor, ¿no? Pero como te digo, acá está expuesto la variación de presión, tanto por la temperatura, también como el grado también de aceite que se utilice, ¿no? Tú no puedes utilizar, por ejemplo, un aceite
que es para motor a gasolina, lo vas a utilizar en motor diésel, ¿no? Porque definitivamente con ese aceite vas a tener una presión tremendamente baja, ¿no? Ya, otra cosa es también, por ejemplo, utilizar un aceite de base sin aditivos, ¿no? Sabemos que el 10% o el 20% son aditivos y los aditivos pues permiten que el aceite sea del adecuado, ¿no? A ver, no sé, Martín, no sé si tengas algo más ahí. Profesor, No sé si tengas más alguna pregunta o algo que aportar. no, estamos bien, está bien con todo lo que has explicado. Sí, profesor, está bien, está entendible todo. Ya. A ver, no, creo que hay otro video, Martín, de lubricación. Martín. Sí, sí hay un video, pero espera un ratito que no, he cambiado de lugar. Estamos poniendo el video. ¿Nos escucha, Martín? Va a llegar hasta el múltiple de aceite que se encuentra en el bloque del motor. Entonces este múltiple de aceite va a alimentar. ¿Ahora ya se escucha ya? Sí. Hacia los conductos, tanto el número 7, que es el rociador del pistón, todos los conductos que están dirigidos hacia arriba son los conductos rociadores para enfriar el pistón. Asimismo, se dirige el aceite hacia el cojinete de banca del cigüeñal. El cigüeñal internamente tiene un conducto, lo cual dirige para lubricar todos los cojinetes de bancada. Por otro lado, hay un conducto que va hacia el compresor de aire, lo cual dirige el aceite para lubricar este compresor de aceite. Asimismo, hay conductos para lubricar a los engranajes loco ajustable, que es el número 2. Este conducto número 4 es el conducto de aceite hacia el engranaje loco, pero en este caso el engranaje loco es fijo, y el conducto número 6 que dirige hacia el tren de engranajes loco. Por último, en la parte superior del monobloc del motor se encuentra la culata, y en este culata hay componentes como el árbol de levas, lo cual tiene que ser lubricado, ¿no? El aceite llega a todos los muñones de cojinete del árbol de levas,
Asimismo, se encuentra un componente que es el eje de balancín, lo cual tiene internamente un conducto para poder lubricar los balancines, el sistema de válvulas, que son válvulas de admisión y de escape, a los rodillos, a los inyectores también, ¿no? El aceite sobrante o el exceso de aceite va a retornar siempre hacia el colector de aceite o el cárter, ¿no? Entonces, eso sería el funcionamiento en frío. Ahora, el funcionamiento en caliente, o sea, el motor en caliente, la diferencia va a ser que el aceite va a atravesar el enfriador de aceite y esta válvula de derivación va a estar cerrado. Entonces, el aceite se dirige hacia el filtro de aceite. Lo mismo sucede acá. La válvula número 12, que es la válvula de derivación del filtro, va a estar cerrada. Entonces el aceite atraviesa por el filtro de aceite y se va hacia el turbocompresor y lubricar todos los componentes del motor, ¿no? Internamente. Existe un detalle aquí en las válvulas número 15 y número 12. Estas válvulas funcionan cuando el motor está en frío, y otro es cuando hay una obstrucción en los componentes, tanto en el filtro y el enfriador de aceite. Es decir, cuando el enfriador de aceite se obstruye, no va a dejar que el aceite pase. Por lo tanto, esta válvula se abre y va a derivar el enfriador de aceite. Lo mismo sucede con el componente número 14 y número 12. Cuando el filtro se obstruye, ya sea por contaminantes, partículas, etc., y genera una presión, por lo tanto se abre la válvula número 12. De esa manera permite que el aceite pase a lubricar a todos los componentes, puesto que el aceite tiene que estar constantemente lubricando, no debe de parar de lubricar. Hay un detalle también en la válvula número 19. Esta válvula es quien regula la presión máxima de todo el sistema de lubricación. Normalmente yo le denomino como una válvula de alivio. Bueno, esto sería el funcionamiento del sistema de lubricación. Más adelante en otros videos veremos